Mi nombre es Rosy Luber de Quadrant Comunicación. A nombre del equipo de University Tower, les doy la bienvenida al webinar La evolución de la vivienda vertical en México. Doy la bienvenida a todos los asistentes que se están conectando, así como a los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Les voy a pedir de favor que nos dejen por el chat su nombre, medio, empresa, mail o número de WhatsApp para compartirles el comunicado de prensa, así como el video de este webinar, que también lo van a poder encontrar en nuestro sitio universitytower.mx, así como en nuestras redes sociales. Estamos como @de University Tower en Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok. Les vamos a pedir, por favor, que nos vayan mandando sus preguntas vía chat, el chat que están viendo en su pantalla, porque al final vamos a tener un espacio para responderlas. Ahora sí, tengo el gusto de presentar a nuestros ponentes. Marisol Becerra, Regional Partner MX Centro de 4S Real Estate. Es licenciada en Marketing con especialidad en Administración y Finanzas en Bienes Raíces por el ITAM y Planeación y Evaluación de Negocios Inmobiliarios por el TEC de Monterrey. Tiene un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid. Con 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, Marisol ha colaborado con los principales desarrolladores, fondos y players del sector en México y Latinoamérica. Es también presidenta de MULIV, Mujeres Líderes por la Vivienda. Bienvenida, Marisol. Jorge Combe. Gracias, Marisol. También está con nosotros Jorge Combe, CEO y socio fundador de DD360 y especialista encargado del financiamiento residencial en University Tower. Fue Managing Director en la división de Investment Banking de Goldman Sachs en la Ciudad de México, donde estuvo encargado de cubrir empresas de América Latina, dirigiendo ofertas iniciales de capital, fusiones y adquisiciones, notas de financiamiento estructurado y transacciones de ofertas de deuda. Tiene una licenciatura en Economía por el ITAM y un MBA en The Wharton Business School. Bienvenido, Jorge. Te cedo la palabra. Adelante a los dos. Hola, bueno, primero muchísimas gracias, Rose, y a la gente de University por darnos aquí la oportunidad de participar en este webinar, estar enfrente a todos ustedes y poderles platicar un poco de lo que estamos viendo, las principales tendencias. Vamos a tener una dinámica que creo que va a ser muy útil para todos. La gente 4S, Marisol, hicieron una investigación y tienen una presentación interesantísima de lo que está pasando a nivel nacional sobre la verticalización de las ciudades. Siempre nosotros en DD3 lo que decimos es que la principal tendencia que leímos bien o que vimos bien, nosotros nos dedicamos a financiamiento inmobiliario, sobre todo para desarrolladores desde que es tierra, y una de las tendencias que nosotros vimos relativamente bien es que las ciudades se habían expandido horizontalmente, y aquí es donde ves todos los suburbios y todas las partes fronteras, los fringes de todas las ciudades son los que estaban siendo más beneficiados. Pero después empieza una tendencia, y esto es a nivel mundial, esto no nada más tiene que ver con México y con los reportes que ahorita vamos a estar viendo de algunas cosas que nos va a estar compartiendo Marisol, sino que después empieza de nuevo una condensación, empieza a ver como todos se quieren regresar a los centros de las ciudades, y esto tiene que ver con muchas cosas, pero con estar cerca del lugar de trabajo, con tener lugares donde puedas caminar, donde puedas estar a menos de 20 minutos de nuevo de tu lugar de trabajo y que tengas con toda la infraestructura, tanto básica como transporte. Y hemos visto cómo todas las ciudades, de nuevo, este es un fenómeno a nivel mundial, se expandieron y se están contrayendo y densificando en los centros. Y este fenómeno que me parece que es muy interesante, nosotros pensamos que va a continuar. Y aquí también esto juega a favor de lo que estamos viendo con University Tower como un edificio ícono que está en el centro de la ciudad. Y bueno, por eso nosotros aquí le apostamos a unirnos a ellos para ser su socio que estaba dándoles el financiamiento. Pero si quieren con eso, y entiendo, vamos a estar proyectando algunos slides de lo que, del reporte de lo que hizo 4S y Marisol. Y aquí me encantaría, hay muchísimos temas muy importantes, podríamos estar creo que 5 horas hablando simplemente de lo que vas a estar presentando ahorita, Marisol. Me gustaría ser muy demográfica, digo, muy estratégico en lo que platicamos y cómo vamos intercambiando. Veo dentro del reporte, veo que hay prácticamente como dos o digamos tres temas en común. Uno tiene que ver con las principales cosas que causan la oferta, y posteriormente qué estamos viendo esto a nivel de demanda. Me parece, entrando primero al tema de la demanda, y lo que me gustaría, si quieres que partamos con esto, es platicando un poco de qué es lo que ustedes encontraron de lo que está pasando, esta transición demográfica, en donde estamos viendo cómo se está pasando de la generación Z a los millennials.
y las siguientes generaciones, ¿cuáles son las características, cuáles son las prioridades, cómo está impactando todo esto lo que tiene que ver con la demanda por bienes raíces y cómo están viendo ustedes que esto afecte el de una vivienda horizontal en las afueras de la ciudad contra una vivienda vertical en los centros de la ciudad bien conectada? Y luego podemos entrar a platicar todo lo demás de qué es lo que está pasando en cuanto a la oferta por parte de los desarrolladores, de cómo están afrontando este tipo de cambios en la demanda. Me parece perfecto, Jorge. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Pues sí, en el 4S pues nos dimos a la tarea de hacer este proyecto acerca de la verticalización y cómo ha venido evolucionando este tema a lo largo de todo nuestro país. Sabemos que, bueno, pues es algo que viene creciendo de una forma muy acelerada, pero no solo, como bien lo comentas, en cuestión de oferta, sino, bueno, estamos rompiendo ya ese paradigma, ¿no? Hace unos años se hablaba de que la gente no quería vivir en departamentos, sobre todo en ciudades no tan grandes como México, Guadalajara o Monterrey. Tú querías hacer un edificio en Querétaro o en Puebla y era, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a meter a unas personas en un edificio cuando tienen la oportunidad de estar en una casa con su terreno? Y el simple hecho de comprar era, necesito mi tierra, ¿no? Necesito mi pedazo de tierra, necesito mi patio trasero para decir que realmente la inversión que yo hice pues vale la pena, porque si no estoy comprando aire. Hoy vemos que ese paradigma se ha roto y cada vez más hay un desarrollo vertical, porque además no nos queda de otra. A ver, no es un tema solo de voluntad, es porque pues ya la escasez de tierra nos ha llevado a eso, y además, pues como bien lo comentabas al principio, este famoso tema de las ciudades de 20 minutos, ¿no? Que hoy la gente quiere tener todo muy cerca, quiere tener una calidad de vida en la cual pues no solo los centros de trabajo, sino también los servicios, las escuelas, la vida peatonal, el entretenimiento, lo tengas al alcance y puedas tener con ello una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, con ese preámbulo, aquí vemos el tema del crecimiento poblacional. Lo más importante aquí ya destacar es que, bueno, tenemos que entender que hoy esa famosa generación de millennials ya está comprando una vivienda. Hace unos años ahí teníamos otro paradigma. Los millennials no quieren comprar, no van a comprar porque no les gusta arraigarse, no quieren tener una deuda. Pues bueno, ¿qué resulta? Que el año pasado ya el 40% de todas las viviendas en México, que para que tengamos una referencia entre viviendas nuevas y usadas de todos los segmentos, se venden aproximadamente 400,000 viviendas por año en México. De esas 400,000 viviendas, vemos que el 40% pues ya las compraron estos famosos millennials, pero estos millennials no compran como compramos nosotros, ni como compraron nuestros padres, ni por supuesto como compraron nuestros abuelos. Entonces es muy, muy importante entender cuáles son estas necesidades de los millennials y por supuesto de la siguiente generación, ¿no? De la generación Z, de la generación alfa, que lo que busca es eso, esta practicidad, el poder tener todo a la mano. Y aquí pues también entender que hay otros nichos de mercado. Ya no podemos seguir pensando en la familia tradicional con 2, 3 hijos, si bien sigue siendo el mayor volumen, pero hoy tenemos 11 tipos de familias en México. El índice de divorcios ha incrementado de manera muy importante. El año pasado 1 de cada 3 matrimonios se divorciaron. Los viudos también, cada vez tenemos una mayor esperanza de vida. Hace unos años nuestra esperanza de vida rondaba los 72, 74 años. Hoy estamos en 79 y las proyecciones es que va a llegar a 89. Entonces hay que entender todos esos nichos de mercado y en función de ello ir diseñando mejores proyectos inmobiliarios. Aquí lo podemos ver, el número de hijos por mujer pues ha tenido un decremento sumamente importante, y la mayor caída pues la vemos en la década de los 90, ¿no? Antes se tenían hasta 5 o 6 hijos, a partir de los 90 vemos esta caída importante ya a 3 hijos, y bueno, la proyección al 2025 es que sea de 1.8 hijos por mujer en el caso de México, y bueno, pues muy alineado con lo que pasa en la TAM y alrededor de todo el mundo. Y además de esto, pues está la composición psicográfica, porque hoy no podemos seguir conceptualizando proyectos nada más por edad y por nivel socioeconómico. Si tú estás desarrollando un proyecto y nada más dices, yo voy a gente de 25 a 55 años de nivel socioeconómico C y C+, te estás quedando cortísimo. La realidad es que hay un mundo de oportunidades atrás, y para poder llegar a esos nichos y para, por supuesto, vender más,
y más rápido y más caro, que al final de cuentas pues es lo que todos queremos y que además se genere un patrimonio, que puedas tener una verdadera plusvalía, pues ahí es donde entran estas oportunidades de tener productos mucho más customizados, entendiendo realmente pues cuáles son las necesidades. Y la principal necesidad es esa, ¿no? El estar cerca de los principales corredores comerciales de oficinas, donde tiene zonas peatonales. Hoy la gente cada vez menos quiere usar el automóvil y por lo tanto, pues zonas como la Cuauhtémoc son las más demandadas. Hoy en la Ciudad de México tenemos más de 1,600 proyectos inmobiliarios. De esos 1,600, pues bueno, vemos que simplemente en torno a Corredor Reforma, estamos hablando de la Cuauhtémoc, la Juárez, la Tabacalera, hay alrededor de 80 proyectos. Y de esos 80, pues hoy son los que tienen más éxito. ¿Y qué tienen en común? Bueno, además de que está cerca del Corredor Reforma, que por supuesto es muy atractivo, pues que es una zona caminable y que el producto se ha ido adaptando a las necesidades del mercado. Hoy el tamaño promedio en esta zona y en este corredor es de un producto de 50 metros cuadrados y sí, con un precio por metro cuadrado alto, que ha tenido también un incremento y una plusvalía importante, pero que se vuelve asequible. Al final de cuentas, hoy todavía en estas zonas podemos encontrar producto de 4, 5, 7 millones de pesos, pero que te ofrece, más allá de espacios, más allá de ladrillos, más allá de una superficie interior, una calidad de vida, ¿no? Y que puedas tener todo muy, muy cercano. Y aquí está de lo que hablabas, hace unos Marisol, años, pues perdóname. Parece que sí, no se está viendo la presentación en la transmisión. Entonces, si nos ayudas a, no sé si ya la estás compartiendo. sí, a ver, denme un segundito. Sí, yo tampoco lo veo, ¿eh? O sea que sí, se me hace que se bajó. Un segundo. Nada más para ir como con la presentación y que vayan todos viendo lo que estás platicando, justo que es muy Lo que interesante. vamos comentando, claro que sí. Sí. A ver, ahora Listo. sí. Ahora sí. Per- Perfecto. Pues, bueno. Estamos por aquí Gracias. en cuanto a cómo se ha extendido esta mancha urbana a lo largo de la Ciudad de México, en este caso, y vemos que la expansión anual de edificación entre el 90 y el 2015 es de un 2% anual. O sea, es brutal cómo se ha extendido la mancha urbana, especialmente entre los años 90 y el 2000. Es que vimos esta expansión, ¿no? Se formaron estos suburbios de alguna manera en las periferias de la ciudad, porque bueno, pues la gente estaba buscando tener una vivienda y pues principalmente una vivienda horizontal. Entonces, al escasear el suelo en la zona céntrica, ¿qué ocurrió? Que pues nos empezamos a expandir hacia las orillas o hacia las periferias. Pero eso pues ya pasó, porque ¿qué vimos? Que esto te implica pues que demerita tu calidad de vida porque terminas pasando 2, 3 o hasta más horas en el tráfico. En cuanto a kilómetros cuadrados, y esto no solo lo baje, lo vemos en superficie, estamos hablando que creció 510 kilómetros cuadrados entre el 90 y el 2015, cuando si esto lo contrastamos versus el crecimiento demográfico en la Ciudad de México fue de apenas el 0,6% anual. A ver, no estamos creciendo tanto, ya lo platicaba yo hace un ratito, pues las familias ya no tienen tantos hijos, en realidad pues están compactando el tema del tamaño promedio de las familias y por lo tanto no estamos creciendo tanto y por el contrario, pues sí que vemos que la expansión territorial pues ha sido demasiada y esto ha demeritado la calidad de vida. ¿Cuál es una de las soluciones? Pues precisamente la verticalización, porque a partir de ello es que podemos regresar a estos centros urbanos y también a través de la redensificación urbana. No es solamente construir nuevos edificios, sino también lo ya existente, hacer una reconversión para que se puedan aprovechar mejor estos espacios. En este caso, bueno, pues si vemos también el caso de Monterrey es muy similar, pasó un poco lo mismo, en los 90s, 2000 se dio esta gran expansión territorial hacia otros municipios, hasta Pesquería, por ahí que es donde está el aeropuerto, Apodaca, por supuesto, tuvimos una expansión de 161 kilómetros cuadrados entre el 90 y el 2015, el crecimiento en edificación fue de 1,86% y el crecimiento demográfico de un 1%. Si bien no es tan dramático como el caso de la Ciudad de México, pero sí vemos que no van alineados. En realidad debería de haber una mejor alineación entre el crecimiento de edificación o de la mancha urbana y el crecimiento demográfico. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? Pues otra vez, poder redensificar y poder generar mejores espacios hacia el centro de las ciudades.
Ahora, un par de preguntas y aquí comentarios y para que platiquemos un poco. Parece que esto no es nada más, digo, depende mucho de ciudad por ciudad, ¿no? Si vas a un Ciudad Juárez o un Chihuahua, que hay vastísimas extensiones de tierra, probablemente no tengas la necesidad de densificar tanto y todavía puedes crear estas colonias que son aledañas que pueden funcionar como pods o como clústeres. Pero pareciera que el resto de las ciudades que ya están más densificadas, y si hablamos de las top 5 ciudades o de las más grandes que hay en México, ahí sí vemos que este es un fenómeno natural, ¿no? Y de aquí lo que me gustaría atar un poco lo que tú ahorita mencionabas, el problema demográfico de la falta de hijos que estamos teniendo a nivel mundial es inmenso, ¿no? Digo, yo hace poco escribí un artículo de, no es tampoco nada más de México, en México ya estamos ahorita por debajo de los dos, es 2.1 por familia para poder tener la reposición, es decir, para que nos quedáramos prácticamente constantes. Ahora, por la extensión en la esperanza de vida, todavía vamos a tener una población. En México, digo, números redondos, somos 125, deberíamos de llegar a 140, 145 y luego nos estancamos en estos 140, 145 para después empezar a declinar. Pero hay algunos países desarrollados, digo, Corea del Sur, que tienen 0.71 hijos por pareja. Y esto es por pareja. Si lo tomas entre dos, son 0.35, es 65% de caída poblacional en una generación. Es una locura lo que está pasando. Y creo que esto nada más pone todavía más énfasis en lo que ahorita estabas mencionando, en donde conforme se abrieron las ciudades para poder recibir muchísimas más personas y poblaciones con toda esta migración que llevamos viendo durante los últimos 80 años, ya sea de rural a urbano o de ciudades más pequeñas a ciudades más grandes por las economías de escala, parece que con esta tendencia que se podría revertir de un decrecimiento de la población, igualmente los centros de las ciudades es lo que es resiliente y es lo que sigue conservando lo donde las personas quieren vivir, ¿no? Entonces parece que tuvimos esta expansión conforme está la migración y de nuevo ahorita conforme se continúa dando una migración pero mucho más selectiva o van creciendo las personas, parece que se está dando la densificación y deberíamos esperar que los centros de las ciudades de nuevo sean los grandes beneficiarios de lo que de este movimiento demográfico y poblacional. Así es, y digo, al final son ciclos de mercado, ¿no? Vamos viendo cómo, de acuerdo con las diferentes generaciones, pues van cambiando esta dinámica. Hoy en esta dinámica demográfica tan particular, en la cual, pues sí, las familias cada vez tienen menor número de hijos, lo que se busca es, pues, satisfacer más otras necesidades en las cuales la centricidad, pues, es una de las que se privilegian ante otros aspectos como el tamaño de la vivienda. Si hubiéramos hablado de los 90, pues por supuesto que lo que se privilegiaba era el tamaño. A ver, mientras más metros mejor. Hoy no, hoy es mientras más céntrico, eso me va a dar una mejor calidad de vida. Y en ese sentido, pues aquí vemos, es la evolución en cuanto a las ventas verticales por año. Esto es de las principales ciudades de nuestro país, hablando de segmentos medio hacia arriba, quitando la parte de interés social. En el 2017 por año se vendían un poco más de 38,000 departamentos. Al 2023 llegamos ya a más de 49,500, es decir, en el último año, aún con todos los factores que hemos tenido en el mercado inmobiliario, se dio un crecimiento, porque pues también hay que decirlo, a ver, no se está desarrollando y no se está construyendo tanto como en otros ciclos. Los ciclos donde más se construyó, por ejemplo, en la Ciudad de México fue 2017, 2018, ahí estábamos en pleno boom, cuando más estaba vendiendo y desarrollando. Estos últimos años sí ha habido menos desarrollos que se incorporan al mercado, pero aún así, pues bueno, esta es la respuesta que nos da el mercado, que se sigue demandando, a pesar de que hay menos oferta, lo que ya existe hoy dentro de las principales ciudades de nuestro país, sí están teniendo una aceptación importante con más de 49,500 viviendas verticales vendidas por año. ¿Y cómo está distribuido con respecto a nivel nacional? Pues bueno, vemos que el líder sin duda es la Ciudad de México, porque pues es la ciudad que históricamente vivió este proceso de verticalización desde hace más tiempo. En segundo lugar, Guadalajara, que esto es bien interesante porque el año pasado creció con respecto al año anterior. A mí Guadalajara tiene un mercado siempre muy sano porque está muy bien equilibrado. O sea, sí tienes un volumen importante de vivienda vertical, pero enfocado en los diferentes segmentos, ¿no? Como en Monterrey, que se enfocan más en ciertos segmentos altos, en segmentos residencial plus y premium. En el caso de Guadalajara sí que podemos encontrar un mayor equilibrio dentro del mercado, donde sí hay proyectos en torno a zonas como la Andares,
que bueno, pues son de muy alto valor, pero también puedes encontrar también departamentos enfocados en un segmento medio que son más asequibles y por lo tanto, pues esto permite que haya sido un mercado pues bastante resiliente en los últimos años. Otros casos particulares destacados, pues encontramos, por ejemplo, un Vallarta, que bueno, es un mercado turístico, lo mismo que Mazatlán. Mazatlán es muy, muy destacado. A ver, pasó de 1,300 a 2,300 departamentos vendidos por año. Sin duda es un caso a analizar y un caso a destacar, porque por supuesto va enfocado a second homes, pero no es el destino tradicional, no es a donde llegan más turistas ni a donde llegan más vuelos. Sin embargo, en cuestión de mercado inmobiliario, es uno de los más destacados en el último año. Y hablando de otras ciudades, pues encontramos, por ejemplo, un Querétaro que se ha mantenido muy estable. Sabemos que, bueno, lo que ha hecho crecer a Querétaro, pues ha sido precisamente la migración, ¿no? Todos los chilangos que quisieron llegar a vivir a Querétaro en principio a una casa, pues por ahí también existía el paradigma de, a ver, ¿cómo? Si lo que querían era una casa, ¿cómo les vas a vender un departamento? Pues, ¿qué creen? Que sí, ya hay bastante oferta de departamentos. Estamos hablando de que hay más de 200 proyectos, 250 activos, pero se están demandando, ¿no? Quiere decir que todos vendan, pero los que hacen bien las cosas, los que van bajo estos lineamientos de cuáles son las necesidades de la gente y cómo le ofrezco una mejor calidad de vida, sí que están teniendo una aceptación importante. Lo mismo que Mérida, también, a ver, hace unos años tú hubieras dicho Mérida en el top 10 de ciudades verticales de nuestro país, como que no te hubiera sonado, ¿no? Si parte de los atractivos de Mérida era ya tener tu casota y tu terreno muy barato. Bueno, pues poco a poco se ha dado también este fenómeno de verticalización, donde pues no es poca cosa, son poco más de 1,500 unidades vendidas por año. Bueno, parece que lo que se conjunta también aquí, Marisol, es una combinación de dos cosas, porque si bien todos quieren vivir, voy a pintar ahorita aquí, todos queremos vivir lo más céntrico en una colonia donde pueda caminar, donde tenga escuelas, que tenga servicio, que me quede de nuevo este radio de los 20 minutos. Y aquí para todos los que nos están escuchando, yo leí primero vez este radio de los 20 minutos en un libro que les recomiendo, se llama Scale, de Geoffrey West, es buenísimo. Y lo que te dice es que todos, el nivel de felicidad cuando se midió, tenías que estar a 20 minutos de tu lugar de trabajo o de donde hagas tus actividades, independientemente del método de transporte. Es decir, cuando ajustaban por método de transporte, alguien que caminaba 20 minutos era igual de feliz que alguien que iba en bici por 20 minutos, que alguien que iba en coche por 20 minutos. Pero lo que está interesante aquí es que las distancias se conservan, más bien los tiempos se conservan independientemente de las distancias, y ya sea caminando, en bici o en coche o cualquier otro método, como puede ser un patín, un diablo, lo que fuera, pero siempre y cuando mantengas estos 20 minutos. Parece que estamos preparados humanamente para estar 20 minutos. Ahora con esto y con el tráfico de la Ciudad de México, te cierran muchísimo los centros en donde cumplen con esta regla de los 20 minutos, ¿no? Pero regresando a mi pregunta y aquí para ver tu punto de vista, porque parece que todos queremos vivir en estos lugares céntricos donde podemos hacer nuestra vida en estos 20 minutos o en estos círculos concéntricos de 20 minutos, pero por otro lado tenemos también tenemos las restricciones del poder adquisitivo, tenemos las restricciones de cuánto nos alcanza, porque todos querríamos en lo mismo, pero en lugares inmensos. Y aquí creo que se presta a dos cosas, en donde todos queremos vivir, pero no a todos nos alcanza. Entonces, lo que estamos viendo también es una reducción en el tamaño de los espacios. Ustedes creo que han visto bastante de cómo están respondiendo los desarrolladores también en volverse mucho más eficientes y tratando de ofrecer algo que aunque sea más pequeño se sienta más grande para poder dar esta combinación de sí estar céntrico, sí tener todos los servicios, estar excelentemente ubicado, pero ver que no necesariamente yo necesitaba los 50 o los 60 metros, que a lo mejor puedo hacer en 40 lo que hacía yo en 50 o en 70 lo que hacía yo en 90. Y esta eficientización, entonces, no sé cómo lo ven ustedes también en cuanto a este segmento de cómo se está migrando hacia tratar de hacer los espacios mucho más eficientes por parte de los desarrolladores para poder cumplir con los dos, para continuar con precios que sean alcanzables para los compradores, pero por otro lado sigue ofrecer esta vivienda que sea mucho más céntrica.
Claro, y yo ahí le sumaría que, a ver, sí, por supuesto, se está cambiando la distribución y se están haciendo espacios más pequeños, pero también tiene todo que ver con la demanda. No solo es para que sea más asequible, por supuesto que sí, porque a ver, ¿cómo le haces para que en el corredor Reforma puedas tener un producto de menos de 5 millones de pesos? Pues por supuesto le tienes que reducir el tamaño. Pero no nada más es reducir el tamaño, sino también pensar en función de quién va a habitar esas viviendas. Y regresamos al punto de hace ratito. Hoy las familias son mucho más compactas. No quiere decir que en 30, 40 metros cuadrados van a vivir 7 personas como vivían en los 90. Hoy vemos que el tamaño promedio de las familias es de 2.8 habitantes, incluso en algunas alcaldías como la Cuauhtémoc, menos que eso. Entonces, pues te hace todo el sentido, ¿no? Por supuesto que, a ver, yo quiero vivir en una zona céntrica, pero tengo una limitante con respecto a mi poder adquisitivo, pero además no necesito más espacios, porque de alguna manera pues se vuelven espacios dormitorio, no es que vas a estar ahí 24/7, es que además del espacio físico, de las 4 paredes que componen tu departamento, pues más bien la amenidad es tu ciudad, ¿no? Es el estar realmente en una zona donde puedas tener todo muy, muy cercano y que el mismo proyecto pueda atender y responder a las necesidades de vida que hoy se presentan en estos segmentos de mercado. Buenísimo. Y con eso, ¿cómo han visto que se ve afectado en cuanto a cómo está la distribución en cuanto a las ventas? Creo que este slide que ahorita proyectas es buenísimo en todo, cómo ha cambiado. Digo, aquí se muestra el cambio 2022-2023, pero ¿cómo ven ustedes las tendencias, no solamente en estos años, digo, aparte de comentar de esta gráfica, cómo ves tú las tendencias, no solamente para estos 2 años, sino también hacia adelante? Mira, hacia adelante vemos que claramente estos dos segmentos, el medio y el residencial, son los que están teniendo mayor auge, porque precisamente aquí es donde alineamos oferta y demanda. ¿Qué pasó en los años anteriores? Digamos, hablamos de 2018, 2019, todavía un poquito, cuando había un cierto boom, especialmente en la Ciudad de México, pues empezamos a encarecer el producto, le subíamos el precio y pues sí, era muy atractivo para los inversionistas porque yo podía tener incrementos hasta de doble dígito en un año, pero manteniendo la misma superficie. Entonces, ¿esto qué ocurrió o qué generó? Que bueno, al final de cuentas tuviéramos un volumen demasiado alto en segmentos premium y eso pues hizo que se ralentizara el mercado. Entonces ya entendimos que por ahí no va la cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la gente quiere seguir viviendo en zonas céntricas, pues ¿qué hago? El producto más pequeño. ¿Y esto a qué me lleva? Que hoy sí que ya pueda tener productos en el segmento medio y residencial en zonas céntricas donde la gente quiere vivir, sí con espacios más pequeños, pero que es precisamente lo que hoy está demandando el mercado. Cada vez vemos más proyectos enfocados en estos segmentos, sí con superficies de menos de 50 metros cuadrados incluso, pero que otra vez, pues la tendencia no es tanto a que vas a vivir en esos 50 metros cuadrados, sino que vas a vivir en torno a una zona en la cual vas a tener una mejor calidad de vida. Y mira, alineado con esto, esta gráfica es bien interesante porque aquí a nivel nacional nos dimos a la tarea de cruzar la oferta versus la demanda. Lo que vemos en las barras son las ventas. Es al final de cuentas, pues, qué es lo que hoy se está colocando en el mercado. Y la línea punteada es la demanda. Y entonces, mientras vamos subiendo el ticket promedio, pues vemos productos y proyectos y zonas mucho más saturadas, mercados más saturados, porque pues fuimos desarrollando demasiada oferta en estos segmentos. Sin embargo, si nos mantenemos en tickets por debajo de los 4 millones de pesos, ahí sí que tenemos un gap muy, muy importante porque pues al final de cuentas es para qué le alcanza a la gente, para qué le alcanza, pues donde tenemos un mayor volumen de compradores es precisamente en este segmento de mercado donde la oferta que tenemos actualmente es muy insuficiente versus lo que hoy están demandando. Y ahora pareciera que inclusive esto solamente va a empeorar, porque por lo menos con las tendencias que nosotros estamos viendo, a mí siempre me gusta decir que el desarrollo residencial y más en vivienda vertical es como una fábrica lentísima. O sea, en la fábrica yo le echo primero un terreno, luego le voy echando tabique, cemento, varilla y no sé qué, y se va construyendo el edificio, pero es una fábrica muy lenta. Cuando pongo un terreno al principio de la fábrica de construcción, 3, 5, 7 o hasta 10 años después de que empecé el proyecto y empecé con todos los trámites, termino teniendo del otro lado de la fábrica de producción departamentos terminados. Entonces hay un mundo de visibilidad sobre lo que está pasando y lo que no nos damos cuenta
es que muchísimas veces hay efectos sumamente atrasados en cuanto a tiempo, de que cuando se toma una decisión, sea por parte de las autoridades, sea por parte de COVID, sea por parte de inflación o de lo que sea, esos efectos no se ven tanto inmediato, porque en ese sentido ya está la construcción en proceso, pero se termina viendo 3, 5, 7 años después. Y me parece que lo que vamos a estar viendo, por lo menos enfocándonos un poco en Ciudad de México, tiene que ver con que con todos los problemas que han tenido los desarrolladores durante los últimos 3 o 4 años, y de aquí uniendo algunos, pero son COVID, tiene que ver con trámites que a lo mejor están un poco más lentos o son un poco más tardados en cuanto a impacto urbano, impacto ambiental, plebiscitaciones vecinales y todo lo que está pasando. Fusiones de predios son casi ya imposibles, polígonos de actuación son casi imposibles, transferencias de potencialidades toman años. Con todos estos problemas, tanto regulatorios como COVID, la inflación en los materiales de construcción que se dio y también las alza en las tasas de interés que recordamos se fueron del 4 al 11%, los efectos no se ven tanto inmediato y me parece que tus gráficas todavía no lo tienen, pero lo que deberíamos de estar viendo debería de ser un desbalance inmensamente más grande. O sea, proyectos de gran envergadura que estén en lo que tiene que ver con Ciudad de México, en las partes centrales de Ciudad de México, van a ser contados. Al final esto se debería de traducir, me parece, en dos cosas. Es un mayor desbalance entre lo que tiene que ver con demanda y oferta, es decir, la oferta sí tenemos previsiones y sí tenemos nosotros previsibilidad de que va a caer la oferta de nuevos departamentos para los siguientes 2, 3 y 4 años. Es decir, no se están empezando los suficientes edificios. Por otro lado, la parte de la demanda está más dada por los factores que tú decías demográficamente. Entonces ya sabemos que demográficamente va a haber más demanda, pero ya también sabemos que va a haber menos oferta, porque los tabiques que no se empezaron a poner hace un año, no va a haber departamentos para entregar en el 26 o en el 27 o inclusive en el 28. Y esto debería de traer inflación o plusvalía dentro de la vivienda vertical, en especial en las zonas centrales, o por lo menos es la visión que nosotros tenemos. ¿Ven ustedes iguales que este desbalance que ahorita ponen, que la gráfica está genial, esta gráfica que ahorita estás poniendo, pero ven ustedes que este desbalance solamente va a crecer como nosotros lo estamos leyendo, o cuál es tu visión en eso? Sí, totalmente, Jorge. O sea, es algo grave que creo que no lo estamos dimensionando de la manera en la que la deberíamos de hacer. La falta de oferta que se ha dado en los últimos años. Como bien lo comentabas, por diversas razones. Una de ellas, pues por supuesto, el tema de la tramitología. Hay proyectos que se tardan hasta 5 años en que puedan liberar y empezar a construir y a tener todas las licencias. Y el otro, pues el costo de la tierra, por supuesto, al ser zonas más deseables pues el costo de la tierra se vuelve muy, muy alto y cada vez es más difícil para los desarrolladores el poder tener nuevos proyectos y esto pues se ha visto reflejado en que tenemos menos oferta y menos proyectos que se están incorporando al mercado y como bien comentas, ahorita todavía traemos el rezago de los que se empezaron a construir hace 10 años, de los que se empezaron a planear incluso hace más de 10 años y por eso es que todavía vemos en algunos segmentos y en algunos cajones que está un poquito más alineado. Pero si esto lo proyectamos a los próximos 5 años, ni siquiera me voy muy lejos, a los próximos 5 años, cuando vemos que no se está reponiendo ese inventario y que la demanda se está manteniendo, porque otra vez la gente se sigue casando, se sigue divorciando, cada vez que alguien se divorcia se demanda una vivienda y hoy 1 de cada 3 matrimonios se divorcia, cada vez que alguien pues, crece su esperanza de vida, pues se demanda una vivienda. Entonces, por supuesto que sí vemos un reto muy importante, porque va a haber un gap muy alto entre esa necesidad de vivienda versus lo que hoy tenemos en el mercado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que pues por eso hoy se vende más vivienda usada. Cuando hace unos años, de estas 400,000 viviendas por año, 500 de las que hablaba yo al principio, el 70% eran vivienda nueva y el 30% eran vivienda usada, el año pasado cerramos casi con un 50-50, o sea, casi el 50% de todo lo que se está vendiendo es vivienda usada porque, pues bueno, no existen los proyectos suficientes para atender a esta demanda que hoy se está presentando en nuestro país. Y bueno, si vemos dónde se está vendiendo más, vemos que, por ejemplo, en los segmentos medios, esto es a nivel proyecto, de cada desarrollo, cuánto está vendiendo al mes. Y aquí vemos algunos hallazgos interesantes. Por ejemplo, en el segmento medio, en vivienda vertical, Chihuahua destaca de una manera muy relevante. Otra vez, son de estos paradigmas que vamos rompiendo, ¿no? Hace unos años, tú hubieras dicho Chihuahua vertical, ¿cómo crees? Y vaya,
a nivel territorial es uno de los estados más extensos de nuestro país. Pero hay muchos factores que han llevado incluso el mismo costo de la tierra, porque no es barata la tierra en Chihuahua, por el contrario, ha ido subiendo bastante su valor y esto ha impulsado esto y otros factores a que haya una mayor verticalización y con proyectos pues bien conceptualizados hoy tenga unos buenos ritmos de absorción. En segmento, por ejemplo, residencial, pues bueno, un proyecto en Ciudad de México trae una absorción promedio de alrededor de 2 unidades mensuales. Por supuesto que hay proyectos más destacados que superan esta media del mercado, pero va en torno a 2 unidades mensuales la media de los 1,600 que hoy se están comercializando. Y si hablamos de segmentos más altos, de segmentos premium o premium plus, pues bueno, encontramos que zonas o ciudades como Monterrey y Guadalajara pues son de las que están teniendo un mayor impulso en cuanto a la absorción. Y otro dato interesante es ver cómo se comportan las ventas de acuerdo con la antigüedad de los proyectos. Aquí vemos, a ver, de todas las ventas que se dan en cada una de las ciudades y en cada uno de los segmentos, qué tantas son de proyectos nuevos y qué tantos son de productos que llevan más de un año en el mercado. Normalmente los que llevan, pues obviamente menos de un año es preventa, los que llevan más de un año, pues ya tienden a estar en algunos casos incluso hasta en fases de entrega inmediata. Entonces, estas ¿De gráficas también son cuándo bien miden? interesantes. Perdón la interrupción, pero nada más para que yo entienda Sí, y que no, todos entendamos. ¿Cuándo miden el año? sí, Cómo se mide la antigüedad? ¿Es desde que acabé el proyecto? ¿Es desde que empecé la construcción? ¿Es desde que lo saqué a ventas? desde que lo saqué a ventas. Puedes no tener absolutamente nada, pero si tú saliste a ventas, a venta al público, sin considerar los friends and families, que saliste a venta al público, desde ahí estamos considerando el inicio. ¿Okay? Entonces, bueno, esto nos permite también ver qué tanta confianza tiene hoy el consumidor con respecto a las preventas, qué tanto le está apostando, porque ahí va otro paradigma. Hay quien dice, ahorita la gente no quiere comprar preventa porque le da miedo, porque no sabe qué vaya a pasar y entonces se va más por producto terminado. Y vamos a ver qué tan cierto es específicamente a la Ciudad de México en el segmento medio, que el segmento medio va de 2 a 4 millones prácticamente. El 30% de las unidades que se venden en torno a 4,000 unidades por trimestre, 4,000, 4,500, de esas, un 30% son de proyectos recientes que llevan menos de un año en el mercado. Es decir, esta es preventa pura y dura. O sea, el 30% no es poca cosa, así que decir que la gente no está confiando en las preventas, pues aquí rompemos un poco ese paradigma porque pues sí que es un volumen importante. Y si nos vamos a segmentos más altos, por ejemplo, en el caso del Residencial Plus, equivale a un 26%, también en la Ciudad de México, en el residencial un 22%, y en los segmentos ya más altos, en el Premium y Premium Plus, estamos hablando de vivienda de más de 10 millones de pesos, ahí equivale al 9%. Ahí sí que notamos este cambio, ¿no? Donde la gente está prefiriendo comprar un producto terminado que además en este segmento de mercado normalmente ya se usa más recursos propios, ya no usan tanto un crédito hipotecario como en el caso de los otros segmentos de mercado. Y bueno, otro tema, por supuesto que es el inventario, de lo que ya hemos venido hablando. A ver, esas son las ventas, pero ¿cuánto inventario tenemos? ¿Cómo ha estado el crecimiento de la oferta? Pues el año pasado cerramos con poco más de 93,000 viviendas, donde el segmento medio es el que cayó. Esto sí que es un reto, porque este es el que más se vende, es donde existe mayor demanda, es donde existe mayor gap, mayor oportunidad, y pasamos de 13,500 a 9,000 unidades, es decir, se cayó un 33%, que no es poca cosa, y por supuesto que esto tiene que preocuparnos y ocuparnos para que podamos poner las condiciones para que podamos reponer este inventario e incrementar. Sí, que yo Y ahí aquí lo ven. creo que en esa gráfica anterior, justamente cuando lo ves en un total, te puede hablar de dos cosas. Primero, te puede hablar de nada más del incremento que estamos viendo por este cambio de tendencia en donde estamos viendo muchísimo más verticalización en todas las ciudades. Pero segundo, me parece que aquí es donde deberíamos de ver cómo se va a contraer o se va a comprimir muchísimo por este desbalance, sobre todo lo que tiene que ver con medio. Y medio lo puedes empezar a ver porque si bien crece todavía algunas, como puede ser el residencial, lo puedes ver como en el residencial plus.
empieza a disminuirse y de estas 33, 32, 38,000 caen a 19, caen a 25,000 viviendas. Nosotros lo que esperaríamos en D360 es que esto se continúe apretando una vez más, porque no se están poniendo suficientes proyectos dentro de la fábrica y una vez más esta fábrica va a hacer que cada vez haya menos y esto se debería traducir en un menor inventario ante una mayor oferta. Entonces creo que esto, porque podría dar la impresión esta gráfica, viendo nada más desde afuera, de hay muchísimo inventario, hay una burbuja, van a caer los precios, pero creo que dado los dinámicas de los inventarios, donde los inventarios se van acumulando a través de muchísimo tiempo, ahí es donde me parece que los inventarios, dado que son de tanto tiempo, toma tanto tiempo la construcción de estos y los efectos que tuvimos durante los últimos 3 años derivado de COVID, después de la inflación en los materiales de construcción y luego las tasas de interés, van a hacer que esto se empiece a contraer. Si yo tuviera que apostar, yo creo que esto debería de ir contrayéndose, sobre todo para algunos segmentos que es donde hay más demanda, como pudiera ser la parte más asequible y la parte de los 2 a los 5, los 2 a los 6, aunque obviamente va a cambiar producto por producto, ciudad por ciudad, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, está clarísimo que esta gráfica pues todavía trae el rezago de los proyectos que se concibieron hace 5 o 10 años o hasta más. Cuando se nos acabe ese inventario, que ya nos queda tantísimo y que no se logre reponer, por supuesto que vamos a ver una disminución y pues otra vez va a representar un gran reto porque la demanda sigue en incremento. Y aquí lo podemos ver a nivel ciudad y a nivel segmento de mercado. En el caso de la Ciudad de México, nada más el 20% de nuestro inventario es de un segmento medio, es decir, es de vivienda de menos de 2 millones de pesos. Si hablamos del residencial de 2 a 4 millones de pesos, estamos hablando que pues, representa alrededor de un 30 y tantos por ciento y el restante pues ya es de segmentos más altos. Entonces, pues obviamente tenemos una oferta que no está alineada con la demanda del consumidor, tenemos todavía mucho producto rezagado de segmentos premium y premium plus, que pues no necesariamente es para lo que le alcanza a la gente. Y aquí está de lo que les hablaba ya hace ratito de Guadalajara, que por eso me gusta tanto este mercado, porque está muy bien balanceado. Vean, en el caso del segmento medio, pues es alrededor de un 35-38%. Por ahí después tenemos un residencial también con alrededor de otro 30% y el restante de segmentos plus y premium, pero está muy, muy bien balanceado y además se están incorporando nuevos proyectos para todos los segmentos. Entonces, eso hace que sea un mercado mucho más estable que podemos encontrar como en Ciudad de México, donde pues claramente este segmento pues casi que está en peligro de extinción porque cada vez hay menos proyectos que se pueden incorporar aquí, ¿no? En poder desarrollar vivienda de menos de 2 millones de pesos. Y aquí lo podemos ver en cuanto a los nuevos proyectos. Aquí está claro que, bueno, proyectos nuevos que me llevan menos de un año, donde crecieron más en Guadalajara. Otra vez, parece que soy de allá, que no lo soy, pero bueno, me gusta mucho este mercado porque pues ha sabido balancearse y crecer de una manera muy, muy ordenada. El segmento medio ha tenido una buena incorporación de nuevos proyectos en el último año. Alrededor de 1,000 unidades se sumaron durante el último año. Si hablamos de segmento residencial, también Monterrey y Guadalajara tienen una participación importante. Y aquí, bueno, pues Ciudad de México ni pinta, o sea, no tenemos nuevos proyectos que se estén incorporando en estos segmentos de mercado. Donde empieza a pintar más la Ciudad de México, pues bueno, en los segmentos altos, donde ahí pues todavía encontramos mayor incorporación de nuevos desarrollos. Y me parece, Marisol, y aquí sacando una métrica, que son nada más inventario entre ventas promedio, para ver tendencias justamente. Lo hice yo, no, creo que no lo traes en la presentación, pero yo lo saqué yo manualmente con los números Sí. que tú tienes, pero pareciera que tocamos un pico en el 2020, obviamente por la baja en las ventas con COVID, pero donde había 2.3 años de inventario como ventas, es decir, el stock que existía hubiera tomado 2 años simplemente que se liberara y a partir de ahí empieza una caída. Entonces empieza una caída de 1,98, 1,78. Entonces me parece que este efecto, si bien se ve que el inventario crece más lento que las ventas y esto es lo que está haciendo que justamente tengamos el efecto en donde nosotros nos parece que va a continuar este desbalance entre demanda y oferta que debería de hacer poner presión en los precios, es decir, hacer que los precios suban o tengan buena plusvalía todos los proyectos que están céntricos, justamente porque del lado de la oferta, del lado de la demanda es inmediato. Yo puedo salir mañana, me caso mañana, mañana salgo y trato de comprar un departamento,
o mañana formo una nueva familia, o me divorcio, o cualquier caso por el que tengas que, o me mudo, pero cualquier caso es una decisión prácticamente inmediata la generación de la demanda. La generación de la oferta tiene este lag de los 3 a los 5 años que estábamos hablando, y aquí es donde justamente nosotros pensamos que debería seguir bajando como porcentaje de la demanda. Los inventarios deberían de seguir bajando después de que tocaron este máximo del 2.33 en 2020. Deberíamos de continuar viendo una disminución, ahorita estando en un 80. Sí, totalmente de acuerdo. Y como bien lo acotas, a ver, es ley de oferta y demanda. ¿Esto qué va a generar? Pues que suban los precios. Entonces, pues hoy es un momento de oportunidad todavía, porque una vez que vayan bajando más estos inventarios, que la demanda salga y diga, a ver, no hay producto, pues el producto que sí exista y que esté ahí de entrega inmediata, pues por supuesto que va a tener un impulso en sus valores. Entonces, ahorita pues todavía podríamos decir que los precios se han mantenido de cierta forma estables en los últimos años, especialmente en la Ciudad de México, en torno a crecimientos de un 6-7%, pero si sigue escaseando, como pues va a ocurrir, porque no, los proyectos no surgen de la nada, y si no se han venido planeando y concibiendo en los últimos años, pues las proyecciones es que no van a surgir de pronto. Entonces pues con esta tendencia está claro que esto va a empujar los precios y sí que vamos a ver un incremento mayor en los próximos meses y en los próximos años, por supuesto. Y bueno, un indicador que también a nosotros nos gusta mucho medir son los meses de inventario, como ya lo decías, pues porque pues nos dice, a ver, en el hipotético de hoy nadie más incorpora un nuevo proyecto. Ya, con lo que tenemos se acaba. ¿En cuánto tiempo nos vamos a tardar? Y aquí podemos ver que prácticamente en todos los mercados que estamos analizando, vemos que en menos de 12 años, de 12 meses, perdón, se nos acaba. Incluso, pues hay algunos, si nos vamos específicamente a la Ciudad de México, en el segmento medio, en 6 meses se nos acabaría el inventario. O sea, si nadie más mete unidades de menos de 2 millones, en 6-7 meses se finí, se acabó. ¿Y qué vamos a hacer con la demanda? ¿Qué vamos a hacer con la gente que solo le alcanza para un producto de 2 millones de pesos y que ya no va a encontrar producto en el mercado? Pues bueno, por supuesto que es un reto. ¿Cuáles son los mercados que nosotros vemos ya más saturados? Pues bueno, los que van en torno al segmento Premium Plus, vivienda de más de 18 millones de pesos, donde pues tenemos inventario para más de 48 meses. Y con respecto a los precios, pues aquí está claro cómo ha incrementado específicamente en vivienda vertical, pues zonas como Monterrey, y zonas también pues no tan tradicionales en verticalidad como un Hermosillo, que ha crecido de manera importante también los valores en los últimos años, pues prácticamente en todos los segmentos de mercado. Donde ha crecido más en la Ciudad de México, en el Premium y en el Premium Plus, donde traemos incrementos hasta de doble dígito, aunque pues como ya lo veíamos, no por subir el precio se vende más, por el contrario, en el caso de los segmentos Premium y Premium Plus en la Ciudad de México, pues las ventas están algo contrarias. Bueno, pues Creo que esto fue como una numeralia rápida de cómo estamos. Adelante, Jorge. no, muchísima información y buenísimo. Creo que aquí, dependiendo, Rose, como tú nos digas, como ya pudiste ver aquí, Marisol y yo nos podemos quedar hablando millones de cosas de todo lo que estamos viendo que está pasando en real estate desde los dos lados. No sé si vale la pena que abramos, ahorita que quedan 10 minutos del webinar, no sé si vale la pena que abramos a preguntas o si quieres que toquemos. Yo tengo un par de temas que todavía podríamos desarrollar antes de preguntas, como tú nos digas. Sí, si quieren, digo, tengo algunas preguntas, no sé si quieren les puedo hacer una pregunta y tocas el resto de los temas. Miren, tengo aquí una pregunta. Me dicen, ¿en qué medida los desarrolladores de vivienda han apostado a este modelo vertical? Esto partiendo del hecho de que el suelo para edificar se ha encarecido de manera importante. Yo, si quieres, digo tantitito y luego me encantaría que Adelante, Jorge, complementaras, sí. Marisol, pero me parece que son diferentes mercados. Me parece que el suelo depende de cuándo estés hablando y de qué mercado estés hablando. Tuvimos una burbuja de muchos lugares donde el suelo, y para poner algunos lugares, en Polanco la tierra llegó a representar el 50% de las ventas, lo cual es insostenible, ¿no? Y sí tuvimos algunos lugares en algunas partes de México en donde llegó a pasar eso. Me parece que la tierra se ha ajustado después de esto que ha pasado. Los desarrolladores típicamente lo que tienen es un margen del 15, máximo el 20%, en donde si la tierra te sube tanto, es imposible que puedas tú tener este margen a menos de que tú siempre le estés apostando que va a haber un aumento en cuanto a lo que tiene que ver con la plusvalía.
y si no es prácticamente imposible. Me parece que eso se detuvo un poco y ahorita con lo que estamos viendo y con lo que estaba yo hablando de que viene muy poco dentro del pipeline de construcción que estamos viendo en los siguientes años, me parece que los terrenos son muchísimo más asequibles. Ahorita yo hablando con muchos de los desarrolladores dicen, ahorita lo que me sobra son terrenos en donde muchísimas me están tratando de decir de terrenos. Ahora, hay de terrenos a terrenos, obviamente. Y terrenos todavía bien ubicados, con densidad, donde puedas hacer un proyecto bueno que probablemente sea de menos de 10,000 metros para que no tengas que ir por impacto urbano, impacto ambiental y que puedas tú tener rápido en ventas, me parece que puede ser también los que se están beneficiando más. Pero lo que nosotros hemos visto es una tendencia todavía más grande. Y por eso pensamos que proyectos emblemáticos como University Tower va a ser muy difícil que se reemplacen y muy difícil que vuelva a haber proyectos de esta manera. Los desarrolladores se volvieron muchísimo más adversos al riesgo. Había desarrolladores que estaban buscando cómo consolidaban toda la cuadra en Reforma o toda la cuadra en el centro de Monterrey o en Providencia de Guadalajara o donde fuera y se esperaban a ver cómo voy consolidando, después saco un impacto urbano, impacto ambiental, fusiono los predios y trato de hacer un proyecto de 15,000 o 20,000 metros construibles. La vida que tome ese proyecto ya, entre que empiezas a comprar el primer predio, tienes las autorizaciones, fusionas, tienes las autorizaciones, sales a ventas y terminas las ventas, puede ser de 7 o más o 10 años o más de 10 años. Y aquí donde cambió un poco el juego y por eso creo esta adversión al riesgo, es con las tasas de interés en TIE en 11, más poniéndole cualquier spread que cobre el financiero de entre 3 y 5, 3 y 6%, se vuelve que el financiamiento me está costando 15 o 16. Es muy difícil que un proyecto a 10 años me pueda aguantar un financiamiento al 15 y al 16. Y lo que nosotros hemos visto es que todos los desarrolladores que hacían estos proyectos emblemáticos, grandes, de 300, 400 o 500 unidades, se han ido migrando hacia proyectos que son muchísimo más rápidos, en donde son 80, 100 unidades y están tratando de entrar y salir mucho más rápido por la incertidumbre que les trajo tanto la inflación de los materiales de construcción como la salsa en las tasas, entonces tratando de acotar un poco lo que son permisos, licencias y después el costo financiero del dinero. Entonces, creo que estamos viendo un desarrollador que en general, a un ambiente de desarrolladores que se están ajustando a una nueva realidad. Y es desafortunado porque nos encantaría pensar que en México en 10 o en 20 años vamos a estar viviendo en un Singapur y ver el skyline con 150 edificios de 40 pisos o 70 pisos. Eso muy difícilmente va a pasar. No están empezando proyectos emblemáticos. Me parece que esta es parte del valor de lo que tiene University Tower y nosotros también lo vimos en que es de los últimos que va a haber. Entonces te ofrece algo de escasez para los que quieran comprar, invertir y diferenciación en cuanto a la altura. Me parece que el desarrollador de los siguientes años van a estar buscando productos muchísimo más fáciles de entrada y de salida, en donde la vida promedio del proyecto sea más de 3 años, más que irse estos 7, 8 años. Pues mira, parece que te di spoilers del estudio que hice recientemente, en el cual justamente entrevistamos desarrolladores para ver cuál es su visión y qué es lo que están buscando para desarrollar proyectos inmobiliarios, especialmente en la Ciudad de México, y va totalmente alineado con lo que acabas de decir. De hecho, pues van todavía un poquito más abajo en cuanto al porcentaje de incidencia de la tierra en el valor del proyecto. Me hablaban de un 15%, ya 20% es porque de veras está muy, muy bien ubicado y es el terreno, pero se están yendo más conservadores a un 15%, obviamente buscando que sea aportación, privilegiando obviamente siempre y que sea una aportación, pero bueno, si no fuera el caso, no me paso de un 15%. Y además, pues sí, justamente proyectos de no más de 100 unidades, porque pues hoy es mucho más complejo el poder desarrollar proyectos de alta densidad. Ya pasaron por ahí, ya saben qué es lo que puede ocurrir, que te tome 7 o más años en que puedas destrabar todo lo que se tenga que hacer para hacer proyectos de esta envergadura y por lo tanto, pues hoy se están yendo a escenarios mucho más conservadores. Entonces, sin duda, los proyectos como University que se consiguieron, que se desarrollaron y que, bueno, pues ya están prácticamente terminándose, pues representan una oportunidad porque pues difícilmente vamos a poder encontrar proyectos de este tipo en el pipeline de los próximos años. Perfecto. Tengo otra pregunta más, pero pues ahora sí que no sé si quieren que les haga una pregunta antes de pasar a conclusiones con ustedes dos. Venga la pregunta y la contestamos más rápida para tratar de respetar el tiempo de todos y acabar en tiempo. Me parece perfecto. Eh, ay, no, les voy a hacer un par de preguntas y ustedes me dicen. La primera es, ¿qué efectos tendría la posible contracción de los inventarios que comenta Jorge? Y la segunda, en el contexto del nearshoring,
en el que se prevé un aumento de demanda de vivienda, ¿qué tan factible es que los desarrolladores apuesten por la edificación de vivienda vertical para los trabajadores de parques industriales? Les dejo ambas. Venga, Marisol, te toca a ti primero. Pues creo que la primera pues ya la resolvimos de alguna manera. ¿Qué va a provocar que haya menos inventario? Pues que esto suba los valores. Entonces hoy es un muy buen momento. Traemos precios que no se han incrementado tanto, como ya lo mencionaba yo, en el último año en la Ciudad de México, con cifras de acuerdo a la CIF. Segundo Q23 versus segundo Q del 24 es un 6.7% lo que incrementó. Y pues lo que se prevé es que a la medida que vaya bajando el inventario y vaya la oferta, pues este 6% sea mayor. Entonces, esa sería la primera. La segunda, de una manera pues muy rápida, por supuesto que el nearshoring es una realidad, es una oportunidad que está teniendo hoy México y pues es la premisa básica, la vivienda sigue al empleo, así que en todos estos polos donde se desarrollen parques industriales, donde haya trabajadores, sin duda se va a demandar vivienda y por lo tanto pues hay que estudiar muy bien en dónde se están desarrollando estos proyectos, dónde están ya una realidad, porque no nada más están en papel, ya hay inversiones en firme, ya hay muchos estados que no son los tradicionales, les podría yo hablar, por ejemplo, de un Torreón, que no se habla tanto de Torreón, pero bueno, pues hoy está siendo un polo de atracción para el nearshoring y donde por supuesto va a haber una demanda de vivienda importante. Y yo tratando de ser muy conciso y tratando de contestar a las dos preguntas, me parece que uno, deberíamos de ver la reducción de los inventarios, se debería traducir, no, esto no es para todos los productos. Aquí mucho, nada más vale la pena aclarar, ¿no? Pero sí hay el producto que más se vende, que de lo que ahorita estuvimos viendo con la presentación y sobre todo en esto que tiene que ver con medio y con residencial, la contracción de los inventarios debería de llevar a que haya buenas plusvalías al producto. Y yo también creo que viene una regeneración urbana, sobre todo en México se da algo que en pocas partes del mundo se da, donde si tú ves un edificio nuevo y un edificio viejo, el viejo está 50 o 60% abajo del nuevo en metro cuadrado. Yo creo que vamos a ir cerrando este gap. No hace sentido, digo, tenemos el tema de los temblores en algunas zonas de México donde crea este tipo de miedo a comprar un edificio usado, pero no hace sentido que esté 50-70%. Yo creo que se van a alimentar un poco los precios. Las autoridades que tratan de regular el tema de las rentas, me parece que es muy difícil regular rentas en donde en México los yields son muy bajos. De por sí, en México, cuando comparas cuál es el yield promedio que te deja una propiedad, depende de la ciudad. Ciudad de México estás en 4 o 6%, Guadalajara estás en 5 o 6%, Monterrey igual 5 o 6%. Es muy bajo el yield que deja. Para poner un contexto, en Estados Unidos se renta 1 punto, 2 puntos abajo de la tasa. Entonces en México tenemos tasas al 12 y un yield del 6. No hace sentido desde el punto de vista de lo que están teniendo y por eso las rentas van a continuar aumentando, porque sería muy difícil que las rentas no aumenten con esto que estamos teniendo y controlar las rentas lo único que va a hacer es que va a secar al mercado si meten este tipo de controles de renta y por ende unas rentas que ya son muy competitivas en el mercado. Entonces yo estaría esperando que suba los precios de ciertos productos, pero que inclusive cuando ves este diferencial entre la tasa libre de riesgo y los yields que están dejando los productos, las rentas suben aún más. Yo creo que vamos a estar viendo rentas que van inclusive arriba de las plusvalías y ahí se presta para que muchos desarrolladores que les gusta ahorrar en tabiques pueda ser buen momento para invertir y para comprar los activos correctos. Entonces, creo que es en resumen lo que yo estaría esperando para los próximos 2 a 5 años en cuanto al real estate, dada esta caída en los inventarios. Y digo por último, y con eso creo que podemos cerrar dada la hora, Rose, pero te lo paso a ti. Creo que viene muchísimo crecimiento de vivienda en todo lo que tiene que ver con nearshoring, pero es una dinámica de vivienda diferente que la que estamos ahorita hablando. Aquí estamos hablando de vivienda vertical, tenemos que irnos a la vivienda social o la vivienda económica, donde van a ser viviendas de nuevo, Infonavits de los 300, 400, 500 hasta 600,000 pesos, son desarrollos horizontales, no utilizan, nosotros no nos metemos ahí porque no utilizan financiamiento puente, porque típicamente construyen una casa por semana, la venden, construyen una casa, la venden, es un mercado difícil de participar como inversionista y también como financiador. La única manera de jugarlo es a través de algunas de las vivienderas que hacen muy bien este mercado. Hay 2 o 3 nombres que son muy, muy buenos construyendo este tipo de viviendas, pero sin duda debería haber muchísima demanda por este tipo de vivienda de entre los 300 hasta los 600 o 700,000 pesos. Marisol, algo de conclusión ya con los retos y desafíos para poder despedirnos.
Claro que sí, pues bueno, reiterar que de acuerdo con todas las análisis y las cifras que nosotros hacemos pues todos los días, porque ese es nuestro trabajo, vemos que sin duda es un momento de oportunidad para los compradores, porque repito, pues todavía en el caso de la Ciudad de México, los valores no se han incrementado tanto para las rentas sí, y hay algo de producto terminado y algo de preventa, pero cada vez menos, y por lo tanto, pues bueno, hay que entender muy bien dónde conviene poner nuestro dinero, si bien pues el año pasado se dio mucho de, oye, pues mejor meto mi dinero en CETES porque me va a dar mejor rendimiento, pues bueno, ese es todo un tema del que seguramente podríamos abrir un podcast nuevo con Jorge, pero pues si vemos a lo largo del tiempo los valores que aporta un bien inmueble, pues sigue siendo un buen negocio. Sí, la verdad es que sin duda es un tema que yo creo que vamos a repetir, ¿no? Porque se nos quedan muchas preguntas, otros temas, mucho análisis. Me parece que el tema de la vivienda vertical, como lo dijo Jorge, podríamos estar aquí muchas horas más. Entonces, pues la verdad es que a todos los que se han conectado, a quienes de verdad agradecemos su tiempo para estar aquí, seguramente más adelante volveremos a pedirle a Jorge y a Marisol que nos regalen de su tiempo para, ¿no? Para hacer una segunda parte de este webinar. La verdad es que les agradecemos muchísimo. Jorge, muchísimas gracias por este tiempo. Marisol, gracias por la presentación, de verdad a ambos, por habernos acompañado, por ser estos socios, estos aliados estratégicos de University Tower. Gracias a ambos. Gracias a todos y a ustedes por la invitación. Y bueno, pues Gracias. a todos ustedes con esto concluimos este webinar. La verdad, insisto, contenidos muy interesante, informativo y valioso. Gracias por acompañarnos, por darnos este tiempo. En nombre de University Tower, agradecemos a todos. De nuevo, Jorge, Marisol, gracias. Estén pendientes de lo que tendremos más adelante, porque seguramente tendremos contenido de interés. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.